Vamos a un ejercicio. Según estas definiciones, ¿qué es? ¿Es asistencia social o es seguridad social? Según esta, seguridad social. Claro. De hecho, o sea, formalmente está pensado como una moratoria, ¿no? Tenemos la moratoria y ahora después, a partir del 2017, no, del 2016, tenemos la PUAN. Y en la práctica, ¿no? Tenemos un problema, entre comillas, institucional, ¿no? Porque la PUAN y la moratoria son sistemas que en la práctica están administrados por el mismo organismo de seguridad social, por la ANSES. Uy, no, esperen. O sea que, si la pregunta es, ¿dónde encuentro el gasto de las jubilaciones de la gente que no hizo todos los aportes? ¿Dónde encuentro ese gasto? Y lo encuentro bajo el rubro seguridad social. Ahora, estábamos, pingui, ¿dónde estábamos? Estábamos acá, creo, si mi memoria no me falla, estábamos acá. Transferencia de libre disponibilidad, te doy la plata, hacela con la plata lo que quieras. Transferencia condicionada, te doy la plata, vas a poder hacer con la plata lo que quieras, porque justamente siguen siendo una transferencia monetaria, pero tenés que cumplir ciertos requisitos de comportamiento. Por ejemplo, la UH... ¿Puede ser la tarjeta alimentaria? Déjeme terminar. La UH funciona así. Todos los meses te deposito el 80% de la UH. ¿Alguien sabe si hubo algún accidente? Porque estoy viendo un helicóptero que está tratando de aterrizar. Perdón, pero me distraje por la ventana. Es así. Yo te doy... El Estado le da a los beneficiarios de la UH el 80% del monto. El 20% restante se lo retiene. Cada 6 meses, creo que es el requisito, cada 6 meses la madre, la beneficiaria, tiene que presentar certificado de escolaridad de los nenes y certificado de asistencia a la salita de salud de primera, a los centros ¿cómo se llama? Centros de atención primaria de los nenes. O sea, hay una transferencia condicionada porque lo que le pide el Estado a la madre es que mande a sus hijos a la escuela y que los lleve al control médico. Ese es un caso de manual de transferencia condicionada. Entonces, repito para los que estaban afuera golpeando la puerta para entrar. En la UH, el 80% se transfiere en forma directa, el 20% del monto se retiene y le va a otorgar a los individuos que cumplan con las condicionalidades. Hay 2 descondicionalidades. Que los nenes vayan a la escuela y que los nenes vayan al centro de atención primaria a hacerse controles de salud. Contra la presentación en la ANSES de los certificados correspondientes, a los beneficiarios se le transfiere el resto de la plata. Esa es una transferencia condicionada. Bien, ahora, el problema es que el primer premio Nobel de Economía, Jan Tinbergen, escribió hace muchos años un texto muy divertido sobre política económica, donde dice algo bastante obvio. Eso bastante obvio que dice Tinbergen es que tiene que haber correspondencia entre objetivos e instrumentos. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos
sistema de ecuaciones? Cuando nosotros estudiamos sistema de ecuaciones, estudiamos, ya no me acuerdo cómo se llamaba la condición, pero estudiamos si los sistemas estaban determinados, subdeterminados o sobredeterminados, ¿no? Y eso dependía de la cantidad de incógnitas del sistema de ecuaciones y de la cantidad de ecuaciones, ¿no? Y tenía que haber ecuaciones, lo que valían para contabilizar eran las ecuaciones linealmente independientes. Bueno, es la misma idea de Tinbergen. Si yo tengo dos objetivos y un solo instrumento, tengo un problema subdeterminado, ¿no? Imagínense, situación real. Somos maestros de escuela. Somos maestros de escuela, de una escuela en un barrio carenciado, donde gran parte de los chicos, los padres son beneficiarios de la UACH. Y gran parte de los chicos viven en casas cuyas calles son de barro. Entonces cuando llueve, ¿qué pasa? Se inunda y se embarra. Y entonces, ¿qué hacen los pibes cuando llueve? ¿Vienen a la escuela o no vienen a la escuela? Y seguramente muchos no van a venir, porque no pueden salir de la casa. Entonces, cada 6 meses nos tienen que presentar a nosotros, nos piden a nosotros el certificado de escolaridad. Y nosotros sabemos que no vinieron no porque no quieren, sino porque no pueden salir de la casa. En los años 90 se pusieron de moda las transferencias condicionadas. En los años 2000 estallaron, hay ejemplos en Argentina, en Brasil, en México. El ejemplo de México está súper estudiado y ya se ha demostrado que en la práctica no son muy eficaces, ¿no? Justamente no son muy eficaces porque tenemos dos objetivos en pugna. Queremos que la gente coma, queremos que la gente vaya a la escuela, pero a veces la gente no puede ir a la escuela. ¿Y qué hacemos? ¿Le sacamos plata para que no pueda comer? El último trade-off es el trade-off entre lo que se conocen como transferencias universales y transferencias focalizadas. ¿Qué son transferencias universales? Transferencias universales son diseños de políticas asistenciales que por diseño intentan alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Es a propósito ¿cómo se llama? La poca precisión en la definición que hice. Ahora van a ver por qué. Transferencia focalizada es justamente todo lo contrario. Es un diseño de política donde el conjunto de beneficiarios está lo más restringido posible, por diseño. Por eso se llama la transferencia focalizada a transferencia universal. En los años 90, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Naciones Unidas, recomendaba la aplicación de programas de transferencias focalizadas. Como ustedes saben, y dije hace un rato, luego se pusieron de moda los programas universales. En Argentina, este cuadro está viejo, hay que actualizarlo. ¿No? Tenemos esta evolución. En el 83, al inicio de la democracia, Alfonsín instrumentó la caja PAN, que era un programa focalizado en especie. ¿Por qué era en especie? Porque te daban una caja con comida. ¿Por qué era focalizado? Porque el conjunto de beneficiarios estaba restringido. En los años 90, Menem elimina el Plan Alimentario Nacional y establece, cumpliendo con las recomendaciones del Banco Mundial, el Plan Trabajar.
que era una transferencia monetaria, justamente una transferencia monetaria, porque de esa forma se eliminaban los problemas de clientelismo y de corrupción, y focalizado. ¿Por qué focalizado? Porque 200.000 son los beneficiarios. Luego de la crisis del 2001, Duhalde junta todos los recursos que tenían los programas del Banco Mundial y establece el plan Jefas y Jefes, que era un plan de transferencias monetarias universal. Todos los planes, todos los jefes y jefas de familia desocupados tenían derecho a cobrar ese beneficio. Después, en el gobierno de Cristina Kirchner, se establece la UACH. Ya por el nombre sabemos que es universal. Con la pandemia tenemos dos nuevos programas asistenciales. El IFE, que ya no existe más, estuvo vigente hasta diciembre del 2020, y el ATP, que tampoco existe más, ahora está reemplazado por el REPRO. REPRO 2, esto lo podemos cambiar. Actualicémonos. Fíjense, si prestan atención, van a ver que hay una evolución de los programas focalizados y en especie. Olvidémonos de la crisis de la pandemia, miren hasta la UH, hay una evolución que pasa de programas focalizados y en especie a programas universales y monetarios. La pregunta es, ¿qué pasó en la sociedad argentina desde el 83 al 2009 para que la preferencia sea programas focalizados y en especie en el 83 y se transformen en programas universales y monetarios en el 2009? ¿Cuál es el cambio estructural que explica ese cambio en las preferencias? Esa es la pregunta. Creo que se podría dividir en dos, ¿no? Un poco, primero, que actualmente gracias a la tecnología es mucho más fácil poder darle monetariamente dinero a las personas que uno tiene más identificadas, es decir, por una tarjeta, alimentar o la asignación universal por hijo, es muy fácil que tengan una cuenta o algo y se pueda hacer. De hecho, el IFE fue un gran programa en cuanto a la penetración de mucha gente que estaba fuera del sistema bancario, que está dentro del sistema bancario también. Y después también creo que hay un tema más estructural de que algo que era focalizado, la pobreza pasó a ser algo que ya es muy grande en la Argentina, entonces empezó a ser más universal en cómo se empezaron a entregar el asistencialismo. Pero mirá que el ATP, o sea, ¿qué es el IFE? El IFE era un programa que a las personas que no tenían trabajo registrado les daban un beneficio de 10.000 pesos. El ATP era un programa que si vos trabajabas en una empresa y tu empresa tenía problemas financieros, el Estado le subsidiaba hasta, no me acuerdo cuánto, creo que eran 18.000 pesos. Le daba para que el empresario pudiera pagarte el sueldo. Hola, mamonita. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ahora, fíjense que todo lo que vos dijiste es cierto, pero no es una variable que me explique por qué el cambio. Justamente, ¿por qué ahora, en medio de la crisis, tenemos un programa focalizado llamado ATP? Más aún, ahora el REPRO, en diciembre del 2020 finalizó el ATP, finalizó el IFE se eliminó, ahora tenemos un REPRO, y cada 2 o 3 meses el gobierno afina el universo de beneficiarios, cada vez lo hace más focalizado.
Puede ser porque sea por el tamaño a quien iba dirigido el plan. No, claro, esa es la definición. Claro, no, pero yo no me refería, por ejemplo, en el 83 con el plan de alimento nacional, Sí, era focalizado en especie, porque sí. o sea, el público al que iba dirigido era mucho menor que después en el 2000 con los planes Trabajar o Jefes y Jefas de Hogar. O sea, ¿Qué ustedes pasa? preguntó por qué hubo un cambio de preferencias. Veamos la realidad. Siempre cuando uno tiene alguna idea, lo mejor es contrastar la idea con los hechos. Fíjense. Bingi, 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 bingi. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ahora vamos a la tarjeta alimentar. Apruébase la contratación por emergencia tendiente a lograr la adquisición de 1 millón de envases de dulce de membrillo de medio kilo. Esto es un programa en especie. Y es un programa de 1 millón de personas. ¿No? Y tenemos vigente toda la tecnología y toda el bla, 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 que supuestamente nos justifican la UH. Belén, ¿qué es la tarjeta alimentar? Y es una tarjeta en la que solamente pueden comprar alimentos, no pueden hacer otro tipo de operaciones a partir de esa tarjeta. Claro, la tarjeta alimentar es como si fuera una OH, pero en teoría, después veamos lo que pasa en la práctica, en teoría, con esa tarjeta solo se pueden comprar alimentos. Ahora, vos vas al chino, ¿cómo hace el chino cómo controlás al chino de que con esa tarjeta solo paguen consumo de alimentos? No, igual, profe, no pasa la tarjeta. Si vos ponele querés comprar alimento para el perro, la tarjeta esa no pasa, no paga. El tema ¿No es paga cómo, quién? el tema es que en el chino, por ejemplo, vos te pone especies o te pone comida y como está registrado como comida, como que es un supermercado, después en el detalle, de hecho es como ir a una panadería y vos podés comprar, no sé, una torta y a veces en el ticket te ponen pan o te ponen Claro, exactamente. alimentos. Entonces, Exactamente. para el Podés gastar gobierno... en lo que quieras. Claro, O es sea, muy al fin y al difícil. cabo gastás en lo que quieras. Tal cual. Claro. Ahora, Tiene restricciones, pero son muy fáciles de puentear a veces. Ahora, vamos a ser economistas. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el 83 y el 2009? ¿Y cuál es la diferencia entre el 2009 y el 2020? O sea, ¿por qué teníamos programas focalizados en especie y los transformamos en programas universales y monetarios? Y luego, teniendo ya programas universales y monetarios, volvimos a tener programas focalizados. La explicación es fiscal. Justamente, ¿qué cambia entre el 83 y el 2009? Que en el 2009, ustedes deben recordar, Argentina lanza la UH luego de tener 4 años de crecimiento a tasas superiores al 5% y de tener 4 años de superávit fiscal. O sea, al final del día, yo diseño un programa asistencial a partir de la holgura, valga la redundancia, fiscal con la que cuente. Si no tengo plata, si tengo mucho déficit, no tengo plata, no quiero emitir, no me quiero endeudar o no me puedo endeudar,
trato de sacarle el mayor jugo posible a cada peso. Entonces hago un programa focalizado y que además sea en especie, porque entonces aplico todo el poder de compra para que cada peso rinda más. Por eso Alfonsín hizo un programa alimentario nacional donde te repartía una caja con comida. Si yo tengo holgura fiscal, bueno, en lugar de que la gente, de que yo decida qué tiene que comer la gente y que además me compro el problema de que me acusen de corrupto porque le compro los fideos más caros, hago una transferencia universal y monetaria. Claro, el problema es que después, cuando la crisis explota, ¿no?, viene la pandemia y tengo que prohibir que la gente trabaje, y encima tengo 6 puntos, 7 puntos de déficit fiscal, ¿cómo hago para darle plata a todo el mundo? No, de hecho, la situación económica y social entre el 2020 y el 2021 empeoró, no mejoró. Sin embargo, el gobierno, exclusivamente por razones fiscales, suspendió el IFE. No, ahora tenemos programas, ¿cómo se llama? La última novedad es el repro para los restaurantes, para los bares y restaurantes, ¿no? Es un programa donde el Estado te financia el sueldo si vos sos le financia el sueldo a los restaurantes y bares que van a tener que reducir su horario. Ahora más todavía. Ya lo tenían reducido antes porque no podían trabajar después de las 12 de la noche y ahora no pueden trabajar después de las 7 de la tarde. Y el repro también funcionó con colegios, o sea, lo aplicaron a los colegios también en su momento, no sé si ahora lo están aplicando. No, bueno, ahora la semana pasada o la anterior salió una nueva reglamentación que ya es bien complicado porque tenés primero 3 categorías: las actividades esenciales, las actividades no esenciales pero críticas y el resto. Y después tenés una serie de indicadores financieros. Entonces, vos tenés que, según en qué categoría esté tu actividad, vas a tener o no acceso a un tipo de beneficio, pero además te ponen condiciones respecto de tu nivel de facturación y tu nivel de resultado operativo. Creo que la última vez que leí... ¿Cómo? No, que sí, que te tiene que bajar la facturación. Lo que digo es, si no te baja la facturación, por ejemplo, igualmente, lo que yo no sé, digo, toman una baja por inflación. Yo puedo facturar, no sé, 1 millón de pesos el año pasado, que facturo 1 millón de pesos este año y no es el mismo dinero. No, la resolución dice que tenés que haber facturado menos del 20% más. O sea, si el año pasado, si en el 2020 facturaste 100, este año tenés que facturar menos de 120. Claro, bien. Pero igual, ojo, porque esto es hoy. La semana que viene, no digo, porque el problema que tenemos es que esto es dinámico, porque la afinación del lápiz del repro va atrás de los hechos que se constatan de la pandemia. Entonces, esta regulación que salió hace 15 días todavía no tenía internalizada las nuevas restricciones. Entonces, seguramente ahora, no sé, la semana que viene, no sé cuándo, va a salir una nueva regulación que tenga en cuenta el efecto de las nuevas restricciones. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, la verdad que ya con tantas cosas que salieron, yo ya medio que me enquilomo un poco, pero esto de los 15.000 pesos que salieron ahora, de los monotributistas y para los que tienen UH, dentro de esto sería otra cosa. No te entiendo.
Repetime que la hace pregunta. poquito, la semana pasada o la otra, con las nuevas restricciones, Sí, que salió esto que se le otorgan 15.000 pesos para los monotributistas de categorías bajas y los que tengan UH. Esto, sí, ¿cómo se clasificaría? no sabemos. Eso va a haber que, o sea, va a haber que leerlo, va a haber que esperar que termine el año. Digo, a ver, porque vamos por partes. Insisto en lo que dije al principio. Nosotros tenemos una bolsa de gasto público que clasificamos como gasto social. Y relacionamos el gasto social con el concepto de bien preferente. Después, en la vida real, cuando nosotros queremos leer cuánta plata se gastó y en qué se gastó, en principio tenemos que ver el gasto una vez que ya se hizo. Porque una vez que se hizo, se contabiliza. Y entonces tenemos que ver, ¿no? A fin de año, cuando se publiquen los informes de ejecución presupuestaria, cómo se contabiliza. O sea, en teoría, si la UH es seguridad social, los gastos extraordinarios de UH son seguridad social. Si te doy un gasto porque sos monotributista, si te doy un subsidio porque sos un monotributista de bajos ingresos, es muy fácil. Si yo fuera el analista que tiene que hacer la imputación, digo, monotributista es contributivo, entonces lo pongo dentro de seguridad social. Pero nada, de nuevo, esto es Sí, la registración contable es la aplicación de una metodología y es opinable. Tenemos sí, que ver cuando se haga, ¿no? A fin de año, leer y veremos. Porque la realidad, insisto en lo que dije al principio, la asignación universal por hijo es un gasto no contributivo. Es un gasto asistencial. Debería estar registrado por fuera de la seguridad social. claro. Pero Esto sé que pero no es depende del ANSES, así que probablemente vaya a seguridad social. exactamente. En la práctica pasa eso. En la práctica, cuando vos lees el presupuesto, eso ya lo sabemos, porque la UH hace muchos años que se está gastando. Cuando vos ves el gasto en AUH, el gasto en AUH está registrado dentro de la seguridad social. Pero la metodología dice otra cosa. La metodología es un gris, en realidad. No sabemos cómo lo ponemos. Bueno. Por eso hay que leer, no tenemos otra opción. Parece que el Zoom que yo tenía registrado me iban a invitar a las 10. No salió. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo quería, o sea, a mí no sé si me quedó del todo claro la diferencia entre universal y focalizado. Más que nada viendo esta filmina de la presentación donde dice ponerle el IFE que es focalizado, pero es para 9 millones de personas. Claro. Claro, porque ahí está la trampa. Alguno de ustedes dijo, y yo no lo corregí, bueno, universal es porque son muchos. ¿No? Y entonces, como son muchos pobres, ahora el programa es universal. Antes, como eran pocos pobres, el programa es focalizado. No, eso es incorrecto, tal como vos estás diciendo ahora. ¿Por qué focalizado? Porque tenés que cumplir una serie de restricciones. ¿Solo cobran IFE? ¿Quién? ¿Quién cobra IFE? ¿El que necesita plata? No, el que no tiene un empleo registrado. O sea, vos sos un trabajador que tenés un empleo registrado y ganás el salario mínimo, no te alcanza para... Te alcanza, o sea, el salario mínimo está en 29.000 pesos. La canasta básica total está en 60.000 pesos. O sea que cobrás la mitad de la canasta básica. Si tenés pareja e hijos, si son 4, no cubrís la canasta básica. Sos pobre. Pero tenés un trabajo en blanco. No podés cobrar el IFE. Igual, bajo esa lógica, la asignación universal por hijo también tiene
algunas restricciones. Es Claro, universal, pero obvio. yo tengo un trabajo en blanco y cobro más que el Exacto. mínimo, no me dan la asignación. O sea, es Sí, universal bajo... Pero no, porque ahí hay una trampa. No compremos las trampas que se basan en hechos irreales. Si vos tenés un trabajo en blanco, no cobras la UH, pero cobras la asignación universal. A menos que ganes 5 veces el salario mínimo, que entonces tampoco cobras la asignación universal. Ahora, si cobras 5 veces el salario mínimo, o sea, cobras más de 100.000 pesos, ¿por qué vas a cobrar un programa asistencial? No, el no cobrarlo está más que claro que no es necesario. Lo que digo más que nada es por la universalidad. Bueno, lo que pasa es que no toda la gente que se dedica a hacer programas, a diseñar programas, y no todos los diputados que después votan esos programas en el presupuesto saben finanzas públicas. Le pusieron una UH universal porque está, como yo les dije hace un rato, en los 90 estaban de moda los programas focalizados. En el año 2000, a partir del 2010, a partir del 2005, no me acuerdo cuándo se se implementó el programa mexicano, que es un caso muy estudiado, que era universal, se pusieron de moda universal, entonces lo llaman universal. O sea, en la realidad, ¿qué diferencia hay entre cobrar una UH y cobrar una asignación universal que es del mismo monto? ¿Por qué uno lo llamamos AUH y el otro lo llamamos asignación universal? Perdón, a uno lo llamamos asignación universal y al otro lo llamamos asignación familiar. Porque uno lo cobra un trabajador en blanco y el otro lo cobra un trabajador en negro. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí. Ricardo? Se me mezclan un poco los conceptos de cuando llamamos focalizado y universal con cuando llamamos condicionado, por el tema de que si está trabajando en blanco o en negro, o si es monotributista, y eso yo lo entiendo más como que las condiciones que necesitas para aplicar a la transferencia, desde el lado de la transferencia condicionada, digo, pero universalidad... Tenemos un problema con la semántica. Sí. Lo que vos estás diciendo son requisitos. Claro. Y en realidad hablamos de condicionalidades cuando implican cambios en el comportamiento. Esa es una buena forma de mirar el punto que yo no se los dije antes. La idea de las transferencias, porque por eso está, fíjense, por eso está este concepto, ¿no? El concepto de Tinbergen y la correspondencia entre los objetivos e instrumentos. Cuando vos ponés requisitos a un programa asistencial, lo que estás haciendo es afinar el lápiz sobre el conjunto de beneficiarios. Lo estás focalizando, valga la redundancia. ¿Querés que lo cobren los padres de familia que tengan 7 hijos que hayan nacido todos en julio? Yo qué sé, no importa. Ese es un programa focalizado. Ahora, ¿no querés que los padres de esos 7 hijos, hagan algo? Si vos querés que además los padres de los 7 hijos todos los días de luna llena salgan al balcón y canten el himno, lo estás condicionando. Este es un programa condicionado, porque lo que querés es que el beneficiario haga algo que antes no hacía. El problema es que nosotros llamamos condición, para nosotros condición y requisito es lo mismo en castellano. Ese es el problema. Pero las transferencias condicionadas son programas donde exigen cambios en el comportamiento de los beneficiarios. O incentivan, si querés ponerlo de otra forma, incentivan comportamiento. O sea, porque puede ser que yo no cambie, que yo siempre mande a mi hijo al colegio y ahora lo que me hacen, me dan un premio porque yo tengo ese comportamiento. Pero esa es la diferencia. Una cosa es un requisito y otra cosa es un incentivo. Igual, obviamente, vamos a encontrar ejemplos donde no queda claro si es un requisito o un incentivo. Sí, es verdad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, puedo hacer una pregunta, pero más del principio de la clase. Sí. Cuando hablábamos de la diferencia entre asistencia social y seguridad social. Sí.
Justo la clase pasada terminamos con un sistema que se dividía entre contributivo y no contributivo Sí. en seguridad social. ¿Esa parte no contributiva sigue perteneciendo a la seguridad social o es parte de la asistencia social? Vos me estás preguntando qué haría yo o qué pasa en la práctica. No, ¿qué pasa en la práctica? Claro, insisto, en la práctica, fíjate, mira, a ver. Estoy buscando. Acá no lo tengo. A ver, en la práctica, hoy, insisto, hoy nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de seguridad social, tenemos gente, a ver, los tipos que, como alguien me hizo la pregunta, creo que fue Tomás, me preguntó, la gente que no cumplió los 30 años de aportes y está cobrando una jubilación, está cobrando, ¿forma parte de un sistema contributivo o forma parte de un sistema no contributivo? ¿Está dentro de la seguridad social o está fuera de la seguridad social? Bueno, ahí tenemos un problema que es que en economía, cada economista puede decir lo que quiera y no hay una academia nacional, una real academia de ciencias económicas en España que diga esto corresponde, esto no corresponde. Entonces, vayamos de nuevo. Por definición, yo en la clase pasada dije, la respuesta de la teoría de los expertos de seguridad social es tener un sistema que tenga dos pilares. Un pilar contributivo y un pilar no contributivo. ¿No? Delfina. Pero estábamos hablando dentro del sistema de la seguridad social. O sea que por definición estamos diciendo que el componente no contributivo de la seguridad social es seguridad social. Claro, sí, o sea, es medio ilógico la pregunta que hice porque lo hablamos dentro del contexto de seguridad social, pero ahora conociendo la definición de asistencia social... No es ilógico, vos tenés razón. Lo que pasa que es ilógico. ¿Dónde está la ilogicitud, por decirlo de alguna forma?